3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de todos los domingos. Estamos en vivo a las 8:30 de la noche de hoy, domingo 11 de junio. Hoy domingo precisamente ha circulado en los chats, ya sabe usted cómo son estas cosas. Seguramente le han enviado, le han reenviado, usted ha enviado también este documento que aparece en pantalla con la fecha 27 de mayo de la Secretaría de la República de Honduras, de la Secretaría de Finanzas, firmado supuestamente por la abogada Rixi Moncada, en la cual incluso aparece ya subrayado que habla sobre una concesión e independencia jurisdiccional en la zona de San Lorenzo, al Pacífico hondureño, a nuestro nuevo aliado comercial de la República Popular de China. También dice que se trata de un régimen de zona franca. Bueno, este documento ha circulado en el transcurso de este día y nosotros aquí en el programa, para salir evidentemente de dudas sobre este particular, hemos hecho contacto a esta hora de la noche con la abogada Rixi Moncada, que es la señora ministra de Finanzas, que nos atiende gentilmente la señora ministra para hablarnos y tener una reacción sobre este documento que ha circulado este día domingo. Señora ministra, buenas noches, gracias por atender la llamada de 3030. ¿Qué tiene que decir a nuestros amables televidentes sobre este tema? Muchas gracias, Edgardo, por esta llamada para aclarar ante su teleaudiencia esa referencia que hace a ese documento que ha circulado por las redes sociales. Lo que tengo que decir en su programa es ratificar en el marco del 14 aniversario del crimen del golpe de Estado que los criminales siguen ahí, falsificando firmas y falsificando textos, falsificando investiduras. Es un delito. Las personas que están vinculadas deben ser investigadas por los órganos persecutores del Estado. Y de mi cuenta estoy haciendo lo que corresponde para conocer técnicamente el origen de esa nota. El país no puede reconstruirse bajo las mismas condiciones y creo que una falsificación de esa magnitud de la investidura de la Secretaría de Finanzas que se circula por redes debe ser investigada y debe ser juzgada con el rigor que las leyes tienen establecido. Y sorprende, señora ministra, porque aparece su firma, aparece el sello, incluso si lo bajamos un poquito más, por favor, aquí en esta pantalla aparece hasta el recibido de la oficina hacia donde va dirigida. Un poquito más abajo, por favor, ya lo vamos a mostrar. Aparece como con un recibido, aparece, ahí está. Dice que fue recibido el 28 de mayo a las 3:46 por alguien que creo que se llama Dilcia en el despacho de la Secretaría del Estado de la Presidencia, o sea, con todos estos sellos, señora ministra. Claro, en un país donde ha campeado la impunidad, nosotros llevamos 14 años exigiendo y pidiendo justicia. En un país donde campea la impunidad todo se puede esperar y pareciera fácil alterar la firma, alterar sellos de presentados, de recibidos, alterar textos en este marco en el que la presidenta se encuentra en la República Popular China, abriendo un espacio de relaciones, abriendo oportunidades al país que enfrenta una crisis heredada de al menos 14 años y también en el marco de la presencia en el país del Fondo Monetario Internacional, que estará durante 2 semanas, ya llevamos una, y esta semana que se apresta a iniciar mañana, son trabajos intensos con el fondo, haciendo revisión del artículo 4 de todas nuestras cifras fiscales y monetarias, de cara a la posibilidad de establecer también un acuerdo que los criminales de siempre lancen a las redes un documento falso
yo creo que amerita la atención de los entes encargados de la persecución penal. Muy bien. Y señora ministra, ¿en algún momento se ha tenido esa, aparte de que, como usted ya lo aclara, que el documento es falso, ¿ha habido alguna intención de declarar como zona franca San Lorenzo con el gobierno de la República de China? La norma constitucional de la sede fue derogada en este gobierno, en esta administración. La defensa de la soberanía, la defensa del territorio nacional es inclaudicable, y creo que las posiciones firmes y contundentes de la presidenta no dejan lugar a duda sobre esa defensa que haremos a nivel nacional y a nivel internacional. Honduras es una sola. Vamos a cuidar de su territorio en esta administración, pero también de su población, y vamos a también ejercer las acciones que corresponden para poner fin a actos dolosos y lesivos como este. Muy bien. Muchas gracias, señora ministra, por atender esta comunicación. Gracias a usted, Melgar. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Es la señora ministra de Finanzas, la abogada Rixi Moncada. Vamos con nuestra agenda de esta noche aquí en 3030, domingo 11 de junio. Es una agenda muy apretada, muy cargada, pero de mucha actualidad. Se agudiza la crisis de energía, eso nadie lo puede desconocer. Además, ¿cuál es el actual clima de inversión en el país? ¿Qué resultados esperan de la recién creada Comisión de Seguridad Agraria? ¿Cómo está el índice de actividad macroeconómico del país? ¿Qué nos espera de la relación con China? ¿Cuál es el futuro económico del país? Y además, en el segundo segmento de 3030 esta noche, la ansiedad y la depresión. ¿Cuál es la diferencia? ¿Puedo tener ambas? Esta noche estarán aquí con nosotros el doctor Mario Aguilar, que es psiquiatra. Doctor, gracias por estar aquí de nuevo. Y Camila María Cano Villars. Villars es paciente que está ya saliendo de este cuadro de depresión y ansiedad también, ¿verdad? También. Y nos va a contar un poco su testimonio, que es tremendo testimonio el de Camila. Y el doctor Mario Aguilar, que estuvo con nosotros el domingo pasado. Doctor, de nuevo, muchas gracias. Qué impactante fue el domingo pasado la cantidad de preguntas de nuestros amables televidentes sobre este tema, doctor. Es correcto, toda la semana yo he quedado sorprendido porque he sido abordado constantemente en relación al programa y cómo impactó, y yo estoy también sorprendido por esta respuesta de la población. Excelente. Bueno, no nos sorprende porque además eso confirma una vez más la audiencia que tenemos en este programa. Es correcto. ¿Verdad? Que comienza ahora a las 8:30 de la noche, pero que la gente nuestros televidentes están fiel ahí con nosotros. Muchas gracias. Más adelante el testimonio de Camila, no se lo pierdan, y las respuestas a las preguntas que quedaron pendientes del domingo pasado y las de este domingo. ¿Le parece, doctor? Total. Gracias, doctor Mario Aguilar, psiquiatra, y Camila María Cano Villars nos contará su testimonio esta noche. Antes, están con nosotros don Daniel Fortín, que es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Muchas gracias, don Daniel, por estar con nosotros. Y también don Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Don Daniel, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Un placer estar aquí con usted en este tan visto programa. Y un saludo pues a sus invitados en el estudio y un abrazo a la distancia de la Cámara de Industria de Cortés, a mi buen amigo Eduardo Facusé. Buenas noches, don Eduardo. Buenas noches, Edgardo. Un gusto saludarte y un gusto estar en el programa. Igualmente, mis saludos para el doctor, para Camila, y igualmente un fuerte abrazo para Daniel. Muy bien, excelente. Vamos rapidito con la agenda de esta noche. ¿Se agudiza la crisis de energía, sí o no, don Eduardo, sobre todo allá en el Valle de Sula? Definitivamente hay un problema serio con el tema de energía. No existe suficiente oferta para cubrir la demanda existente. Hay un déficit ya confirmado por parte de la NE y nosotros hemos recomendado que se hagan públicos programaciones de racionamiento para que se sepa a qué hora va a salir afectada la población, en qué horario y qué día, ¿verdad? Porque la demanda supera la oferta, especialmente en el Valle de Sula. Tenemos un problema porque no hay suficiente capacidad de transmisión desde la energía que se pudiera generar en la zona centro y sur. No se puede trasladar toda y eso está obligando a que se tengan que hacer recortes. Y yo creo que debemos de reconocer que hay un déficit
Este es un problema que venimos arrastrando en el sentido de que no se programó adecuadamente una licitación para que se generara energía adicional. Esto se tuvo que haber hecho hace 4 o 5 años y nunca se realizó. Y esperamos de que en esta ocasión este gobierno no solamente contrate para cubrir el déficit actual, sino que también licite internacionalmente para cubrir lo que vamos a necesitar de aquí a 4 o 5 años más, porque estas contrataciones e instalaciones tardan tiempo, Edgardo. Entonces, estamos en una situación donde debemos de actuar, ¿verdad?, con diligencia y con responsabilidad para poder cubrir la demanda. Esto está afectando a la economía, afecta el desarrollo de la inversión, ¿verdad? Porque al venir el inversionista, lo primero que pregunta es si hay energía disponible y lastimosamente la respuesta es no. Entonces opta por buscar otro lugar. Entonces nos detiene en todo sentido el crecimiento económico y es un momento donde Honduras más bien necesita, ¿verdad?, de crear estas oportunidades. Entonces viene en un momento muy difícil y creo que hace falta acción aún para definir y corregir el camino que lleva la empresa estatal, además de las pérdidas, ¿verdad?, que venimos arrastrando, que ha sido algo ya realmente es insostenible. Nosotros les hemos comunicado al gobierno, se debe de asumir el costo político y empezar a cortarle la energía a todos los que la hurtan, ¿verdad? No se puede seguir con esto, indistintamente de la clase social o la ubicación donde se encuentren, se debe de empezar a poner mano dura y mano firme sobre el hurto de energía, ¿verdad? Mucho del faltante se debe a eso cuando tenemos arriba del 35% de pérdidas y esto está afectando enormemente la economía. Don Daniel. Bueno, para mí, nosotros definitivamente tenemos que resolver el problema de la ENE de una vez por todas. Es lógico de que la ENE, y es todo sabido de que ha estado hundida en esta situación desde hace muchísimos años. La calidad de la energía que hemos recibido nosotros en el país en todo este tiempo ha sido muy mala. No hemos tenido estabilidad en el sistema eléctrico y el precio no ha sido competitivo. Cuando yo me refiero a calidad de energía, pues definitivamente es tener energía siempre, es tener una estabilidad en el país y que esta pues no sea algo que nosotros tengamos que pensar de que podamos quedarnos sin energía. La falta de energía genera varios problemas. En primer lugar, al micro y al pequeño empresario lo afecta enormemente porque no tiene las condiciones para tener una planta eléctrica o para tener algo adicional pues para poder generar esa energía que necesita en un momento determinado para producir sus bienes o brindar los servicios que está tratando de vender. Entonces le hace muy difícil su crecimiento. Esto nos recuerda los tiempos de inicio del gobierno del presidente Reina, cuando los apagones eran terribles y eso afectó tremendamente la economía del país. Hoy día, nosotros, como bien decía Eduardo, necesitamos tener esa estabilidad o por lo menos saber cuándo van a haber estos apagones, cuándo vamos a tener falta de energía. Porque el no saberlo y que de repente a una empresa se quede sin energía, pues le afecta su programación de producción o de brindar los servicios. Y lógicamente hace que su personal no pueda trabajar el tiempo necesario para hacer producir a la empresa. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que solucionar ese problema, tenemos que enfocarnos todos. Y como siempre lo pedimos, nosotros pensamos que es a través de la ENE, a través de reformular lo que es la ENE, de reformular lo que es la ENE, poner ahí las personas que puedan realmente resolver este problema, poner al sector empresarial, al sector trabajador y a los técnicos, y todos sentarnos en una mesa pensando, como siempre lo digo, en Honduras,
en resolver el problema de Honduras, en ponernos la mano en la conciencia para resolver el problema de raíz. Pues. O sea, esta crisis que nosotros estamos teniendo es peor cuando hay la incertidumbre necesaria. Nosotros lo hemos platicado siempre que necesitamos tener el anuncio de los cortes, el anuncio de cómo vamos a resolver el problema, porque definitivamente la gente se tiene que preparar. Claro. Eso es algo que en otros países es impensable, que nos vamos a quedar sin energía en un momento determinado. Y más en un país como el nuestro, pues que hay tanto problema adicional para tener el problema también de la energía. Ahora, por lo que dice usted, don Daniel, y lo que dice don Eduardo, a nuestros amables televidentes, al sector empresarial, al comercio, a la pequeña, a la micro, pequeña, mediana, gran empresa y a la población en general, o sea, podemos decir esta noche, o pueden decir ustedes esta noche, hey, prepárense porque esto viene a peor, ¿sí o no? Yo creería que sí. Don Eduardo. Coincido con Daniel. Coincido con Daniel. Hey, perdón. Titulo, hey, amables televidentes, micro, pequeña, mediana empresa, gran empresa, prepárense porque esto viene a peor. Sí, como le digo, yo creería que sí. Viene a peor. Lo que sucede, Edgardo, es que tenemos un verano muy crudo y se está extendiendo el verano. Entonces la cantidad de lluvia no ha sido la adecuada y eso no va a habilitar, digamos, la potencia en los embalses hidroeléctricos. Eso va a tener consecuencias y definitivamente yo sí estoy recomendando el que pueda comprar un generador que lo haga. No solamente vemos un verano difícil este año, sino que también el siguiente, el 2024, y la ENE no está en capacidad de cubrir la demanda. Lo debemos de decir de frente. Yo creo que si bien es cierto, han faltado algunas acciones de este gobierno, esto es un resultado más bien de la falta de planificación del gobierno anterior. Se tuvo que haber licitado, Edgardo, en el 2018, 2019, la energía que nos falta hoy. Perdón que lo interrumpa, don Eduardo y don Daniel. Tengo aquí un documento, si lo puedo mostrar en pantalla, por favor. Este es un documento con fecha agosto 2016, don Daniel, don Eduardo y amables televidentes, que es una convocatoria de un concurso público internacional. Dice República de Honduras, Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada, Empresa Nacional de Energía Eléctrica, un fideicomiso para la generación de energía mediante la construcción de una alianza público-privada, concurso público internacional, pliego de condiciones del concurso, agosto 2016. Don Eduardo, don Daniel, ¿no se hizo esta licitación? No. No se realizó nunca, se estuvo posponiendo, Edgardo, y nunca se realizó. Nunca se realizó esta licitación que se estaba convocando en agosto de 2016, 17, 18, Edgardo. 19, 20, 21, 22, 23, hace 7 años. Si esto se hubiera hecho, las cosas probablemente no estarían como están ahora, don Daniel, don Eduardo, por favor. Mire, y por eso... Edgardo, adelante. Esos 450 megas que nos están haciendo falta o que nos van a hacer falta en este momento es precisamente por esa falta de toma de decisiones y por eso vuelvo al tema de que nos tenemos que sentar en una mesa para hacer un plan a corto, mediano y largo plazo, obviamente de país, pero en este caso de la ENE, porque el tema es el siguiente, o sea, a este gobierno desafortunadamente le ha llovido sobre mojado. O sea, llega al poder este gobierno y no se tenía esa licitación, no se había llevado a cabo esa licitación de los 450 megas. Como bien decía Eduardo, han habido faltas de lluvias, no se van a llenar las hidroeléctricas y obviamente también ha habido una falta de mantenimiento de las líneas de transmisión que hacen que también afecte la transmisión misma de la energía. O sea, no tenemos suficiente energía, no hay buenas líneas de transmisión. Y por otro lado, Edgardo, hemos tenido la mala suerte de que algunas veces, por ejemplo,
las lluvias que han caído derriban árboles, arruinan más las líneas de transmisión y eso genera cortes. Entonces no solo son los cortes por falta de energía, sino que por la falta de mantenimiento de las líneas de transmisión, las malas líneas de transmisión que hemos tenido por todo el tiempo. Entonces, mientras nosotros no podamos resolver ese tema, y hay un tema que con Eduardo lo hemos hablado muchas veces y lo hemos dicho públicamente, el robo de energía. Entonces, realmente, entre la mala suerte del gobierno, de los árboles que caen, que no llueve, el robo de energía, la falta de mantenimiento, es un trabajo gigante el que hay que hacer en el ENE. Entonces, por eso nosotros nos ponemos a disposición de ayudarle al gobierno a resolver este problema, porque este es un problema de todos. La energía más cara es aquella que no se tiene, Edgardo. Claro. Y otra cosa, don Eduardo, usted sabe, esta semana se integró una comisión con técnicos del ENE, entiendo, y empresarios de la zona norte, que el Valle Azul es una de las zonas más afectadas, si no es que la más afectada por los problemas de cortes de energía, apagones, racionamientos, interrupciones, como usted lo quiera llamar. Yo quisiera saber si hay alguna expectativa, si eso ha caminado bien, si hay algún resultado que usted espera a cortísimo plazo ya de esta comisión que se ha integrado esta semana allá en el norte del país, don Eduardo. Sí, Edgardo, mira, nos reunimos con todos los gerentes encabezados por el ministro de Energía el pasado jueves, ¿verdad? Y yo agradezco la apertura que ha tenido el equipo del ENE para escuchar la preocupación del empresariado y también agradecer por la apertura para integrar una mesa, ¿verdad? O una comisión mixta donde están expertos, ¿verdad? Del sector privado y del sector público, para que ellos, que son los expertos, nos recomienden medidas a corto, a mediano y a largo plazo. Y se han mencionado medidas de alivio que pudieran implementarse en una forma inmediata, como sería, digamos, pedirle a los que tengan capacidad de generación arrancar sus plantas en las horas pico para descargar el sistema en ese momento y no tener que hacer recortes. O sea, hay salidas, Edgardo, pero van a ser salidas costosas por la falta de planificación. Sí. Eso a corto plazo. A mediano plazo se están también evaluando distintas acciones, ¿verdad? Y a largo plazo estamos solicitando o suplicando, ¿verdad?, que se entable ya una licitación pública internacional para lo que se va a necesitar en 4 o 5 años, porque desde ya se tienen que hacer estas gestiones si queremos que esté lista esa energía adicional que se va a necesitar en el 2026, 2027. Estas instalacionles tardan 3, 4, 5 años en instalarse. He conversado con algunos expertos en esta área, don Eduardo, don Daniel, y le hago una lista de algunas de las propuestas a corto, mediano y largo plazo para enfrentar esta situación, y es algo que ustedes han hablado hace unos minutos. Lo primero, un programa de racionamiento bien hecho, y que si lo ponemos a full pantalla, por favor, a pantalla completa, un programa de racionamientos bien hecho, o sea, que todos estemos claros de cuándo, dónde y durante cuánto tiempo tendremos racionamiento de energía. O sea, un programa de racionamiento bien hecho. Las empresas, como decía don Eduardo, hay empresas ya con generadores de energía que van a tener que suplir su propio consumo cuando haya esos racionamientos, en un horario aparentemente de 1 de la tarde a 10 de la noche. Habilitar plantas de generación lo más pronto posible. Revisar los contratos de generación para que pronto puedan construir y habilitar sus plantas. Las obras de refuerzo de cortísimo plazo para mejorar la red de transmisión. La compra de energía en el mercado eléctrico regional. Licitar la energía de acuerdo a los programas de planificación con procesos competitivos y que resulten en precios más favorables. Claro, tendríamos resultados de esta licitación de energía quizás dentro de 3, 4 años, pero igualmente hay que planificarlo y hay que realizarlo. No sé si don Eduardo, don Daniel están de acuerdo con estos planteamientos. Totalmente de acuerdo, totalmente. O sea, la única anotación que yo haría, Edgardo, es que la compra de energía en el mercado regional en este momento no es factible, porque los países vecinos que tienen ese excedente lo están guardando para no bajar sus embalses. Están evitando utilizar los embalses. ¿A quiénes se les compra, don Eduardo, normalmente?
¿A quiénes se les compra? A El Salvador y a Guatemala. Estamos hablando de 180 megawatts que se compraron, digamos, el año pasado y que este año no se pudieron adquirir. Porque Entonces, ellos lo están no guardando solamente para nos hace ellos. falta, si ellos nos venden esa capacidad, este año no fue posible eso, Edgardo. Entonces, nos hace falta esos 180 megas y adicionalmente a eso, el país debe siempre estar con un 10% de excedente. Entonces, esos son otros 180. O sea, en este momento, hoy, la energía está o sea, el déficit es de 360 megawatts, digamos, si pusiéramos a operar idóneamente el sistema. Entonces, sí hay un problema serio, no se planificó adecuadamente. Yo diría más allá, yo dijera que el sistema eléctrico se quedó, lo dejaron en el abandono, ¿verdad? Por muchos años y solo fueron malas gestiones. Inclusive el resultado del contrato de EH ha sido pésimo, no se han reducido las pérdidas. O sea, el resultado de todas estas acciones del gobierno, de los gobiernos anteriores fueron un fracaso y yo pienso también que se deben de deducir responsabilidades, Edgardo, ¿verdad? Aquí llegan y pasan gerentes y parte sin novedad con los desastres que nos dejan. Y yo creo que eso ya debe de ponérsele paro. Bueno, pues Cada quien debe de asumir la imagínense que responsabilidad que le aquí está corresponde. el pliego de condiciones para el concurso público internacional de una licitación en agosto de 2016 y no se hizo, don Eduardo y don Daniel. Explíqueme, por favor. Parte del problema que tenemos ahora es porque esto no se hizo. Pues, Eduardo, como siempre lo he dicho, vea, la peor decisión es la que no se toma. Increíble. Vea, nosotros tenemos que tomar decisiones, tenemos que sentarnos en una mesa para tomar esas decisiones, aunque duela tomarlas, aunque sea difícil tomarlas, pero tomándolas sin ningún egoísmo y poniendo a Honduras sobre la mesa. ¿De qué manera Nosotros, esta situación? mire, es importantísimo contratar energía firme, definitivamente. Y obviamente hay que terminar de formalizar los contadores bidireccionales, ¿verdad? O sea, eso es importantísimo hacerlo. Y la verdad es que solo si todos empujamos en la misma dirección, si todos nos sentamos viendo para enfrente, dejando todo nuestros egoísmos, nuestros intereses particulares y que el particular personal de cada uno de nosotros sea Honduras. Solo así vamos a cambiar esto y solo así vamos a mejorar cada una de las situaciones que afectan el país, que en este momento estamos hablando del ENE, que es crucial para la producción, para la parte social también, Edgardo. El hecho de que en las casas no haya energía eléctrica hace que la gente tenga que gastar para ir a buscar qué comer afuera. O sea, eso le cambia el presupuesto a la gente. ¿De qué manera esta situación de la energía, don Daniel, don Eduardo, de qué manera esta situación de energía está influyendo directamente en el clima de inversión en el país, tanto del empresario, del inversionista nacional como del extranjero? ¿De qué manera está influyendo esto? En primer lugar, el extranjero en este momento quiere venir a invertir a Honduras, va a pensarlo porque sabe de que va a tener problemas eléctricos. Y todo aquel micro, pequeño y mediano empresario que ha iniciado un negocio, se la ve, como dicen, a palitos, porque no puede trabajar como él esperaba poder trabajar. No va a poder producir los bienes y servicios. Edgardo, usted significa lo que es tener 4, 5, 6, 7, 8 empleados parados por 4 horas, 3 horas, 6 horas en su empresa sin hacer nada porque no hay energía eléctrica. Usted sabe el costo que eso le representa a esa empresa. Entonces realmente las empresas terminan muy mal porque producir se les hace extremadamente caro. Entonces definitivamente que ese problema hay que resolvérselos. Don Eduardo. Edgardo, en la zona norte yo le dijera la inversión está completamente detenida. Detenida completamente. Yo no le voy a ser ambiguo sobre esto. Hay que decirlo con claridad. Hay muchas zonas de desarrollo que no tienen disponibilidad de energía. La zona de Villanueva es una, la zona de Choloma es otra. O sea, hay restricciones bien importantes
y yo ya he sabido de empresas que quieren hacer inversiones y no tienen la disponibilidad de energía y entonces tienen que anular esas inversiones. Inclusive yo escuché recientemente de una empresa que mejor llevó esa inversión a Dominicana. Esta es una empresa nacional que optó por irse a otro país por la falta de disponibilidad de energía. Una empresa recicladora, entiendo yo. Entonces, sí estamos viendo que está afectando enormemente la economía del país porque la inversión que se genera hoy es para dar oportunidades mañana. Entonces, si no estamos ampliando las oportunidades a través de la inversión, realmente se encrudece más la situación de pobreza hacia el futuro. Vamos a un corte comercial. Regresamos en el desarrollo de nuestra agenda con nuestros dos distinguidos invitados en este primer segmento del programa. Y luego estaremos con el doctor Aguilar y con Camila hablando sobre el tema de la ansiedad, la depresión. En la continuación, diríamos como la segunda parte del programa del domingo pasado, ¿verdad, doctor? Camila, ¿está lista? Listísima. Muy bien. Vamos a un corte comercial. Ya volvemos. Don Daniel Fortín es presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Don Eduardo Facusé es presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Gracias por continuar con nosotros. 3 temitas más, vamos a avanzar rápidamente con ellos. Primero, don Eduardo, ¿qué resultados espera de la recién creada Comisión de Seguridad Agraria? Mire, esto está por verse aún. A nosotros nos alegra de que la presidenta ha anunciado de que van a proceder con los desalojos de manera urgente, ¿verdad? Aquellos que existan órdenes de desalojo. Hay muchas órdenes de desalojo que no se han ejecutado, que se niegan a ser ejecutadas. Y esto es algo positivo. Yo creo que si la presidenta está considerando que todas aquellas tierras ejidales, o sea, del Estado, que no estén en uso, ¿verdad?, puedan ser utilizadas por el campesinado para hacerlas producir, yo creo que eso es algo positivo, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que tienen que ser más puntuales sobre este planteamiento porque hay confusión, ¿verdad? Y se deja la duda si se están hablando de tierras ociosas privadas, lo cual sería grave, ¿verdad? Nosotros esperamos que no sea así, pero aplaudimos, ¿verdad?, el hecho de que se van a proceder con los desalojos que corresponden. El respeto a la ley, Edgardo, es lo más importante. Y si el juzgado ya emitió una orden, esta debe de cumplirse. Esto es lo que llamamos seguridad jurídica. Cuando no se cumple lo que manda la ley, entonces no se sabe en qué se va a basar la inversión y esto hace menos atractivo el país. Entonces, en la medida de que se implementen y se apliquen estas órdenes, creo yo que vamos a ir viendo un resultado más positivo en el agro. Y en el agro yo sí quiero decir de que nosotros nos encontramos preocupados porque es un sector que ha venido decayendo en su actividad económica durante los últimos 4 años, Edgardo. Y para un país con una población creciente, tener actividad económica en el agro en descenso, pues es grave porque pone en riesgo la seguridad alimentaria de la nación. Entonces, sí es importante retomar, ¿verdad?, y resolver los conflictos de tierra que existen en el interior y algunos inclusive en el área urbana para reforzar la seguridad jurídica y que el inversionista invierta, ¿verdad?, con seguridad en el sector agrícola. Don Daniel, ¿le ve algo negativo, lo positivo a este tema? Bueno, en primer lugar, nosotros vemos con buenos ojos el anuncio de la presidenta esta semana, definitivamente que sí. Pero nosotros pedimos, y siempre lo hemos pedido, un respeto irrestricto a la propiedad privada. No hay forma alguna de que un país pueda ser productivo, que pueda atraer inversión y que pueda generar inversión si no hay un respeto a la propiedad privada. Otro de los problemas que tiene las tierras en Honduras es que existen muchos catastros. Entonces, estos catastros hay que unificarlos. Yo le pediría a esta comisión que lo primero que haga es unificar estos catastros, porque hay catastros, el IP tiene uno, el INA tiene otro, las municipales tienen otro, y eso hace que sea un problema. Obviamente, no debería de ser posible de que una tierra sea invadida o que sea usurpada cuando
alguien tiene una posesión de ella. Hay gente que da unas excusas de que dice, bueno, pero es que no está claro quién era el dueño. Bueno, el que la tiene en ese momento, el que cree que es el dueño, debe usar los canales adecuados dentro de el poder judicial para poder recuperar su tierra si es que se la han quitado en una forma deshonesta. Pero hay muchas invasiones que se dan de la noche a la mañana a fincas que están en plena producción y eso afecta tremendamente las ganas de querer invertir en el agro. En este momento en el país hay una falta de producción enorme y muchos de los temores de los productores de producir sus tierras es precisamente porque pueden pensar de que en el momento en que estén en alguna producción entre algún grupo a usurpar esas tierras. Y coincido plenamente con lo que dice Eduardo, que si el programa del gobierno es utilizar las tierras ejidales para crear cooperativas de campesinos y hacerlas producir, dándole la asistencia y la ayuda económica necesaria para poder hacer producir esas tierras en una forma eficiente, pues enhorabuena. Y cuando hablamos de tierras ociosas, hay que analizar por qué esa tierra está ociosa. A veces no es que la persona que tiene un pedazo de tierra lo quiera tener ociosa, es que no tiene el financiamiento o no tiene la asistencia técnica para hacerla. Entonces esta comisión debe crear asistencia técnica y asistencias económicas tanto para las tierras ejidales que se le den a cooperativas de campesinos bien formadas, pero gente que realmente quiera producir en el campo, claro, y a las personas que tienen sus propiedades que les ayuden, las visiten y que les digan, mire, ¿cómo hacemos para ayudarle para que usted pueda producir? Porque producir en el agro es sumamente difícil y más en un país como el nuestro. Entonces, definitivamente, yo creo que la gente no tiene, pues solo los que producen en el campo tienen la idea de lo costoso que es producir productos agrícolas. O sea, hay que estar igual pensando que si llueve mucho, que si no llovió, que el insecto, que son las plagas, que los altos costos de los fertilizantes, que qué fertilizante voy a usar, que qué semillas voy a usar, que los herbicidas, que la mano de obra, Edgardo, mano de obra en el campo ya no hay mano de obra en el campo porque la mayoría de la gente ha migrado en los Estados Unidos. Uno va tierra adentro y no se encuentra gente que pueda trabajar las tierras. Entonces también tenemos un problema integral ahí que definitivamente tenemos que también sentarnos a analizar qué es lo que se va a hacer a corto, mediano y largo plazo. O sea, todo el país necesita un plan de nación justo, hecho por todos los interesados, Muy bien. o sea, por todos los afectados, por todos los que están ahí. Don Eduardo, lo escuché esta semana dar una declaración refiriéndose a el índice de la actividad macroeconómica del país. ¿Podría explicarnos en un minuto y medio, dos, por favor, si es tan amable, qué es el índice de actividad macroeconómica del país y qué nos dice ese índice de actividad macroeconómica del país de cómo está en la actualidad? Sí, mire, Ricardo, ese es un muy buen punto. El índice de actividad macroeconómica lo que da es una tendencia en los distintos sectores de qué es lo que está sucediendo. Y sí hay cifras que preocupan, digamos, hay retroceso, digamos, en la manufactura, está abajo casi 7% a marzo, o sea, el primer trimestre. Yo imagino que ya a mayo esto ha avanzado más. Lo mismo estamos viendo en el sector, digamos, de la construcción y el agro. No son sectores que están avanzando a un ritmo saludable y esto al final lo que se traduce es en un menor crecimiento y una reducción de la actividad económica y la pluralización. O sea, estos todos son sectores que pluralizan la economía y al tener un retroceso lo que quiere decir es que nos va a venir mayor pobreza. No se está desarrollando el país adecuadamente, pero yo creo también a lo que se refería Daniel hace un minuto, de que no existen políticas públicas efectivas para cada uno de estos sectores.
y es lo que venimos nosotros reiterando nuestra disposición a aportar para que estos sectores salgan adelante. Muy bien. Don Daniel, ¿qué espera de las relaciones con China? Bueno, nosotros esperamos que nos traiga cosas buenas. Definitivamente nosotros hemos sentido de que, bueno, yo quisiera ir un poquito más atrás en esto de los índices, porque nosotros necesitamos crear o crecer en las actividades que generan empleo, que la agricultura, el comercio, la industria, la manufactura, o sea, la intermediación financiera, las telecomunicaciones. Y obviamente nosotros tenemos también que hacer crecer la parte comercial. Pero con respecto a lo que usted menciona de China, nosotros, bueno, en primer lugar, nosotros sentimos que nosotros con quien tenemos que buscar tener una alianza muy fuerte siempre ha sido con nuestro principal socio, que es los Estados Unidos. O sea, debemos de venir y hacer una excelente relación con los Estados Unidos. Es el mercado al cual nosotros le exportamos la mayoría de los productos. Tenemos en los Estados Unidos la mayor cantidad de gente viviendo. Entonces nosotros necesitamos fortalecer esas relaciones. Obviamente con China, pues nosotros lo que tenemos que ver y que tenemos que buscar es aumentar nuestras exportaciones hacia China. Y que bueno, que si hay alguna inversión china en Honduras, pues esta venga a invertir en energía, que es lo que nos hace falta, infraestructura, pero definitivamente buscando tener una armonía en el país en cuanto a nuestros aliados estratégicos. Porque una de las cosas que yo le quiero mencionar que produce la mayor exacerbación en la parte del país realmente es la polarización. Nosotros tenemos que evitar la polarización definitivamente. Entonces nosotros nos tenemos que sentar a ver cuál es la unión, porque cuando ya hay demasiada polarización, ni siquiera nos escuchamos los unos a los otros. O sea, ya lo que yo le quiera hacer ver a aquella persona no lo va a escuchar porque está completamente polarizado. Y eso nos está pasando en este momento. Ya no nos escuchamos. Entonces, no se toma en cuenta el tomar la decisión en forma conjunta pensando en Honduras. Y eso creo que es el mayor problema que nosotros tenemos. Como le digo, la polarización a la que estamos llevando a Honduras. ¿Cuál es el futuro económico del país, don Eduardo? Mire, yo lo catalogaría de la siguiente manera, Edgardo. El país tiene grandes demandas en la parte social. O sea, salud, educación son áreas que necesitan de mucho dinero y no hay lo suficiente. Los recursos fiscales o la disposición de recursos fiscales es bien limitada y con un crecimiento como el que se proyecta, que realmente es bien pobre, nadie debería estar aplaudiendo un crecimiento del 3%, aunque los otros países tengan menos, pero para un país como Honduras deberíamos de estar creciendo por lo menos a un 7% anual. Entonces, cuando vemos un crecimiento tan pequeño y con una disponibilidad fiscal muy limitada, porque el país lo han endeudado en forma irresponsable, dijera yo, en inversiones que no han tenido un retorno adecuado, ¿verdad? Uno invierte cuando hay un retorno, Edgardo, pero aquí se ha endeudado el país sin ningún retorno, ¿verdad? Se ha dilapidado y se ha desperdiciado esos recursos y el país se encuentra ahogado en deuda. Y frente a la demanda social que hay, es bien difícil. Entonces, la única manera que podemos sacar adelante el país es implementando políticas públicas en los rubros base de la economía. Me refiero al agro, me refiero a la manufactura, me refiero a la construcción, ¿verdad? Entonces, mientras se desarrollan esos rubros, se tienen que implementar políticas de incentivo, digamos en el agro, por poner un ejemplo, se deben de implementar políticas de garantía de precio y garantía de compra también. Entonces, en la construcción, nosotros hemos sugerido que se implemente un programa donde en los consulados exista un representante de Banprovi para legalizar la compra de viviendas
de los migrantes en el exterior. Eso orientaría las remesas hacia la inversión, ¿verdad? En el campo, digamos, de manufactura tenemos que ver el sector hacia afuera, porque la economía local es muy pobre, ¿verdad? Es muy pequeña para hacer economías de escala. Y en energía, pues volviendo a lo mismo, nosotros siempre hemos recomendado la construcción de represas hidroeléctricas, porque la represa hidroeléctrica va a reemplazar la importación de energía a través de los combustibles que estamos trayendo, va a proveer irrigación a los valles para hacerlos productivos y nos va a proteger de inundaciones. Entonces, todas estas políticas públicas necesitan implementarse para sacar adelante la economía y transformar nuestro país si queremos un crecimiento más agresivo. De lo contrario, este es un crecimiento que nos llevará a mayor pobreza seguramente, Edgardo. Bueno, fíjese que, por ejemplo, sobre este tema de la seguridad agraria, hay no pocos sectores que temen este asunto de las expropiaciones de tierra como ha ocurrido en otros países. En Venezuela, por ejemplo, no es un ejemplo aquí a muy corta distancia como para hacer alguna referencia. Por ejemplo, mire este titular de algunos artículos públicos en medios de comunicación. Por ejemplo, Globo Economía titula: Venezuela continuará la política de expropiación de tierras. Este es, por ejemplo, un artículo que salió publicado en julio de 2013. El gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, continuará con la política de expropiación de tierras cultivables de latifundios y tiene previsto nacionalizar 265,000 hectáreas en los próximos años, informó hoy una fuente oficial según una nota de la agencia de noticias EFE. Otro titular, por ejemplo: gobierno expropió más de 5 millones de hectáreas y están improductivas. Tenemos uno más: las expropiaciones de Hugo Chávez empiezan a costarle caras a Venezuela. El arbitraje internacional ordena a Venezuela compensar con 1.400 millones de euros a una compañía agrícola fundada por un empresario español. Don Eduardo, don Daniel, ¿hay preocupación de parte de ustedes de que esto pueda ocurrir aquí en Honduras? ¿Sí o no? Yo a mí no me preocupan que vayan a dar este tipo de situaciones. Yo las veo demasiado improbables. Mire, Edgardo, nuestro estado es un estado frágil. De llegarse a suscitar algún indicio de esto, sería una catástrofe económica para nuestro país. O sea, el país está, es una bolita de vidrio que si le llegamos a pegar un poquito muy fuerte, esto se desquebraja. Entonces, serían acciones descabelladas. Y yo le dijera, mire, yo no creo yo que haya una intención por lo menos del gobierno de la presidenta Xiomara en expropiar tierras, porque poner a producir tierras me parece que es algo que debe estar en manos privadas. El gobierno no puede ni emitir licencias de conducir. Estamos sin licencias de conducir desde hace 6 meses. Cierto. Y no hay fecha todavía. Entonces, si una simple licencia no la pueden echar a andar, no me quiero imaginar que ellos pretendan manejar el tema de producción agrícola. Sería una catástrofe que yo creo que pues desestabilizaría todo el país definitivamente, por lo que yo no veo probabilidad alguna de que esto suceda. Señor Fortín. Bueno, yo la verdad es que comparto plenamente lo que dice Eduardo. Definitivamente que la seguridad jurídica y la seguridad es lo más importante que nosotros podemos tener en un país. El hecho de que hayan expropiaciones de tierra nos generaría mucho más inseguridad jurídica, lo cual Honduras ya ha llegado a un nivel de inseguridad jurídica tremendo, y no solo en este momento, o sea, ya tenemos años de estar con esa inseguridad jurídica que nos ha venido afectando demasiado. O sea, también por otro lado, pues, o sea, nosotros debemos dejar que el sector privado, que es más productivo y eficiente, o sea, administre pues los recursos, no solo los agrícolas, sino también los industriales y comerciales y de servicios. O sea, la mayoría de los empresarios hondureños somos personas correctas, que confiamos en Honduras. Podría ocurrir, perdóneme que lo interrumpa, don Daniel, podría ocurrir que ustedes se vieran en el espejo de los empresarios venezolanos
venezolanos que en aquellos tiempos decían exactamente lo que ustedes están diciendo y al final pasó lo que pasó? Bueno, por eso le estoy diciendo, o sea, que nosotros esperamos de que ese no sea el camino que esté llevando Honduras. Por eso le decía yo que lo que más aumente el nivel de exacerbación es la polarización y estar en este antagonismo de que se va a hacer esto, que se va a hacer lo otro, de que quiero afectar al empresario, que quiero afectar al gobierno, hace que nosotros no podamos salir adelante. Nosotros necesitamos de verdad sentarnos, poner nuestras diferencias aparte y trabajar por Honduras. O sea, si no trabajamos por Honduras, la polarización se va a hacer más grande. Y nosotros no podemos permitir eso, tenemos que unirnos, porque nosotros no podemos vivir con miedo. O sea, ningún hondureño puede vivir con miedo. Y le voy a explicar rápidamente por qué. El hondureño que no tiene, prácticamente no ve un futuro en Honduras, se va de Honduras. El hondureño que se va a estudiar fuera y consigue un trabajo fuera, se queda en Honduras, se queda fuera de Honduras, perdemos ese talento. Los empresarios estamos temerosos de querer seguir invirtiendo porque no vemos, o sea, tenemos cierta incertidumbre y no podemos estar trabajando así porque necesitamos poner nuestra mente solamente en producir. En Honduras, usted dedica como empresario gran parte del día en estar viendo cómo va a solucionar los problemas del país que a veces no tienen ni siquiera que ver con ellos en el sentido, pero es tan polarizada la situación que usted pasa pendiente de las redes sociales de qué va a pasar hoy. Entonces, eso no nos hace concentrarnos en sacar adelante nuestras empresas, sacar adelante nuestros trabajos, ponernos a trabajar conscientemente y, ¿cómo le diría? En una forma eficaz, en una forma adecuada para que podamos sacar adelante a Honduras del subdesarrollo. Entonces, para eso el gobierno tiene que darnos la confianza de que Honduras va en una línea correcta y que aquí en Honduras no va a pasar nada extraño, que vamos a seguir nosotros en un país donde hay cambios de gobierno, donde se eligen las mejores personas, donde el Poder Ejecutivo debe tener de ministros a los mejores hombres y mujeres de Honduras y trabajando de la mano con el empresario y la sociedad hondureña para que todos tengamos la confianza en nuestro país. Si nosotros perdemos la confianza en nuestro país, el país está perdido, Edgardo. Yo agregaría algo más, Edgardo. Mira, mucha gente no lo sabe, pero el sector privado invierte 7 veces y media más que el sector público en el país. El año pasado el sector privado invirtió 149.000 millones de lempiras. El sector público solo invirtió 19.000. Entonces, pensar de que el país va a salir adelante sin la inversión del sector privado, a mí me parecería un suicidio económico. Nosotros no tenemos petróleo, no tenemos yacimientos de gas que maneje el Estado para poder subsistir, como un país como Venezuela o otro. El gobierno depende meramente de los impuestos. Entonces, no tener en consideración esa diferencia asimétrica tan grande de 7 veces a 1 del sector privado al sector público sería un grave error. Yo estoy convencido que las personas al frente del gobierno comprenden la importancia del sector privado, ¿verdad? Y van a tomar esto en consideración cuando hagan sus decisiones. Por eso veo lejano la posibilidad de que empiecen a expropiar algo. Eso sería realmente descabellado y sería, como te digo, a mi criterio, sería un suicidio económico. Don Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, don Daniel Fortín, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Gracias por el abordaje esta noche de estos temas tan sensibles, de tanta actualidad, de tanta controversia, y como decía don Daniel, y lo insistió en varias ocasiones durante esta entrevista, se necesita la colaboración de todos, un plan integral, un gran diálogo nacional, para trazar una ruta que nos dé certidumbre sobre todo a los hondureños y no digamos al sector privado, que es el gran generador de empleos en nuestro país. Gracias, don Eduardo. Gracias, don Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Vamos a un corte comercial.
Está con nosotros esta noche Camila. Camila nos tiene un gran testimonio. Camila María Cano Vilars, paciente por depresión y por ansiedad. Y el doctor psiquiatra Mario Aguilar. Doctor, gracias por estar con nosotros esta noche. Un gusto. Ya volvemos. La oportunidad para preguntarle, ¿es posible o no es posible, o sea, superar la muerte de un hijo o una hija? De hecho, es una de las situaciones que más me inquietaron desde que empecé a ejercer la psiquiatría, porque los casos de pérdida de hijos me llamaron mucho la atención. Mi madre, incluso, que ella está pues en cuidados paliativos, ahorita me platicaba mucho que por qué me tocaba a mí hablar mucho de este tema tan sombrío, decía ella. Pero la verdad es muy difícil. Yo trato de centrarme tratando de hacer un paralelismo cuando a la Virgen María se le dice que ella va a vivir con una espada atravesando el corazón por la pérdida de su amado hijo. Yo cada vez que trato a padres o madres que pierden sus hijos, creo que uno vive esa experiencia de ver esa agonía de los padres que luchan por superar esto y que conviven con esa espada atravesando su corazón. Entonces, como terapeutas y el apoyo a los familiares, nosotros tratamos de ayudar a que estas personas puedan convivir con esto y de seguir con su vida hacia adelante con este inmenso dolor que no es curable. Es un inmenso dolor que no es curable. No, se convive con él. Es un dolor que no es... Yo me sonrío, pero no es porque me ría del tema, sino que en mis fantasías iniciales como psiquiatra joven, cuando estaba más joven, yo pues pensaba que yo iba a curar a estas madres sufriendo y ya pues logré con el tiempo entender que mi labor era apoyarles, estar al par de ellos, cuidarlos para que puedan sobrellevar el dolor. Y de alguna forma cuando lograban entender este tipo de situaciones, independientemente de la religión que tuvieran, el comprender que se convive con un dolor porque no hay cura para esto. Esto es algo que no se supera de esa forma, se tiene que aprender a vivir con él y en muchos casos la fe ayuda mucho a estas personas a sobrellevar este dolor, por supuesto. Pero es un dolor hasta la muerte, ¿no? Hasta un reencuentro. Es correcto, es correcto. Bueno, nuestra solidaridad con el doctor Hugo Noé Pino, con su esposa y con toda la familia por esta irreparable pérdida y este tremendo dolor que solo Dios, ¿verdad?, puede contribuir para saberlo, para intentar sobrellevarlo. Bien, vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, el doctor Mario Aguilar, psiquiatra, Camila María Cano Vilars, paciente que ya está en la recta final, ¿verdad? Paciente de depresión y ansiedad que está en la recta final por salir de este asunto. ¿Sí o no? Sí. Con buen ánimo. Claro, siempre. ¿Lista para contar su testimonio? Listísimo. Y para servir de inspiración a muchas personas que seguramente la están viendo esta noche, esperando escucharla, para que puedan enfrentar esta situación de la depresión y la ansiedad. Yo digo que si todo lo que yo he vivido a una persona le sirve para tener esperanza, para decir, si ella puede, yo puedo, creo que todo este sufrimiento ha valido la pena. Ya volvemos. Estamos con el psiquiatra, el doctor Mario Aguilar. Estamos en vivo. Son las 9 de la noche con 40 minutos. Vamos a tener tiempo para poder abordar muchas preguntas esta noche y salir de muchas dudas. Y con Camila María Cano Vilars, paciente por depresión y ansiedad. Le decía al doctor y a nuestros amables televidentes que tal vez no vieron el domingo pasado que esta es la continuación del programa del domingo pasado sobre este tema. ¿Por qué? Por la cantidad de preguntas que tuvimos, los comentarios y todo relacionado con este tema. El domingo pasado estuvimos aquí con el doctor Mario Aguilar y también con don Federico Fiallos, que nos dio su testimonio. Esta imagen de la izquierda de su pantalla es precisamente del domingo pasado. Y ahora nos acompaña Camila María Cano Vilars también para contarnos un poco su historia. Así que muchas gracias de nuevo. Y muchas gracias, doctor, también por estar aquí. Un placer. Bueno, ¿le parece si comenzamos con la batería de preguntas? Bueno, algunas que me hicieron llegar durante la semana fue la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre ansiedad y depresión? Sí, la ansiedad es una respuesta natural ante los eventos que nos afectan diariamente. No es una enfermedad, es la forma en que mi cuerpo, mi mente reacciona ante una situación de estrés. Se convierte en enfermedad cuando ya no lo podemos manejar y nos empieza a afectar gravemente. La depresión en sí misma sí es una enfermedad,
porque lo que se hace natural es la emoción de la tristeza. Pero cuando esta dura más de 2 semanas y no mejora y se complica con otros síntomas, se convierte en un síndrome o enfermedad que llamamos depresión. Ansiedad es una forma de responder, pero que se puede convertir en enfermedad, y depresión es una afección que no nos permite responder adecuadamente a nuestra vida. ¿Un paciente puede tener ansiedad y depresión al mismo tiempo? Sí, le llamamos patología dual, quiere decir enfermedad de más de un diagnóstico. Estamos hablando de personas que sufren depresión y sufren trastorno de pánico, sufren depresión o trastorno obsesivo compulsivo, o sea, sufren depresión y otras afecciones, y puede darse con mucha frecuencia. Doctor, usted mencionó el domingo anterior que habían 9 síntomas que podía identificar una persona con depresión, pero sintetizó que 3 son como las más inmediatas o quizás como las de mayor, que son más comunes quizás. Son los síntomas que definen la enfermedad. Estamos hablando que llamamos cardinales o que son necesarios para el diagnóstico, que son el ánimo depresivo, la desmotivación, que llamamos anedonia, y el cansancio o fatiga. Esos síntomas son los síntomas gruesos. Los Un momentito, la desmotivación, la fatiga o cansancio. Y el ánimo triste, depresivo por más de 2 semanas. Ah, triste, triste. Para no utilizar la palabra depresivo. Depresión, porque sí. Esa tristeza, ese cansancio o fatiga y esa desmotivación por más de 2 semanas es depresión. Es depresión, correcto. Se le agregan 6 síntomas agregados que son sumamente importantes porque nos permiten definir qué tipo de depresión es y cómo la podemos ayudar con los fármacos cuando es necesario. ¿Cuándo ir al médico? Es importante ir al médico cuando la persona ya percibe que no puede funcionar en su entorno, está afectando su vida laboral, está afectando su vida académica o está afectando su vida de hogar o de familia. Entonces, esto es un poco difícil porque la gente se resiste a percibirlo. A veces son los familiares los que empiezan a darse cuenta de que ha cambiado, de que se está recluyendo, de que no está durmiendo bien, que no se está alimentando bien y otros factores más. Y ese es el punto de alarma en el cual la persona no puede hacerlo por sí mismo, requiere el apoyo de una persona especialista en el área. Me causó, me llamó la atención el domingo pasado una pregunta de una amable televidente que decía, yo paso con desmotivación, con cansancio, con fatiga, con tristeza y no tengo motivación incluso para levantarme de la cama y estoy en esa circunstancia. Pero mi pareja no me entiende, me dice que soy una haragana, que me levante y que vaya a trabajar. O sea, ese asunto de saber entender o identificar que hay un problema entre la pareja es complicado. Es complicado, se da con mucha frecuencia entre las parejas, por supuesto, y entre los mismos familiares, que la familia puede empezar a creer que se está haciendo la persona como desentendida de sus responsabilidades, no quiere asumir las labores que se le han asignado, no quiere ir a clase, no quiere hacer vida académica, pero es bien difícil porque, claro, la persona al no tener el conocimiento médico, científico, y aquí lo aclaro, mucha gente aún cree en este tiempo, aunque se ha avanzado mucho, que es una enfermedad que no existe, que está inventado por muchas personas, y esto hace sufrir a muchas personas que lo sufren por el estigma, porque esto los marca. Entonces, esta marca empieza desde la casa, empieza desde la familia, en muchos casos, y se extiende a su vida fuera de la misma, laboral, académica y tal. Entonces, es un problema grave, hay que abordar a la persona y a la familia para explicarle que hay un problema. En vez de decirle, sos un haragán, levántate de ahí, anda a trabajar, es de abordar el problema, ¿verdad? Claro que sí, porque el problema es que uno de los síntomas que afectan mucho a la depresión, en la depresión son los síntomas mentales, o sea, el pensamiento. La gente tal vez le cuesta entender esto, pero el pensamiento no es de voluntad. Estamos hablando que sabemos que para generar pensamientos existen neurotransmisores como la dopamina, es un neurotransmisor vital que nos permite poder tener, además de gratificación, hacer razonamientos, y la serotonina y la noradrenalina para manejar las emociones. Entonces, en ese momento todo está desregulado. Y aunque la persona quiera tener pensamientos positivos, no le nacen esos pensamientos positivos. Y si viene alguien con pensamientos negativos a criticarlo, le hunde más en estos pensamientos negativos. Peor la cosa. Agrava la situación, correcto. Hay otro asunto. Estoy recogiendo, como resumiendo muchas preguntas. El asunto de la automedicación, doctor, ya sea para la ansiedad o para la depresión. Es bien grave en ambos casos, pero muy frecuente, concluyo, con la ansiedad, porque muchas personas
fíjese que sí, creo que sí perciben la angustia. Dice, si me siento nervioso, estoy fuera de control. Entonces vienen las recetas de casa que tomate este medicamento o el otro. Y aquí es muy delicado porque muchos de los medicamentos para la ansiedad, sobre todo, son medicamentos controlados. Entonces no los puede tomar con una indicación de un amigo, de una casa o que alguien le busque una receta. Eso tiene que ser un facultativo especializado que sepa cómo indicarlo para que no vuelva a complicarse hacia el lado del apego, que haga una adherencia o una adicción a estos fármacos, que es bien delicado. Y el de la depresión, no todas las depresiones son iguales, o sea, hay características particulares que el médico especialista sabe cuándo indicar el tipo de antidepresivo que la persona ocupa y por lo tanto no puede ser una receta de casa. No, y además, doctor, que tómese usted el tilo. Correcto. Y además son medicamentos también que le haya funcionado, que me funciona a mí no significa que le va a funcionar a Camila o que le va a funcionar a otro paciente. Es correcto, totalmente, es correcto. Muy bien. ¿Qué pasó, Camila? ¿Qué pasó? Ok, desde chiquita. Resumidito. Ok, bueno, primero que todo quiero agradecerle y felicitarle por tocar estos temas tan relevantes en la sociedad actual. Ok. No, tranquila, no pasa nada. A mis 12 años, 12 años, fui diagnosticada con trastorno bipolar, al igual que mi mamá. Nos dimos cuenta porque entró súper fuerte, súper difícil. Yo definitivamente me quería morir, no quería seguir viviendo, no quería, simplemente mi futuro yo lo miraba como no, te vas a morir y te querés morir, no hay sentido para vivir. Por ejemplo, todos los días, yo en la mañana y en la noche, tomo un baño y después de eso tenía la costumbre de siempre lastimarme, siempre. La verdad fue bastante difícil porque fue en mi adolescencia, que si hablamos como un poco más en términos psicológicos, se toma como un tipo de crisis. Entonces, la adolescencia más el trastorno bipolar, la verdad que fue bastante difícil. Cuando dice usted lastimarse por las noches, después de un baño, una ducha, ¿en qué consistía eso? En lesionarme y salir de eso también fue algo súper difícil, pero encontré un ¿Pensó en algún momento en el suicidio? Claro, lo intenté muchas veces. O sea, no solo pensó, lo intentó. Claro, a mis 12 años también, la primera vez. Qué tremendo, doctor. Sí. A los 12 años. ¿Es común eso? No es común, el 11% de la población joven puede presentarlo, lo cual es un poco alto, sobre todo cuando ella vive antecedentes de depresión o trastorno bipolar. Camila lo sufrió y tuvo muchos ingresos que ella tuvo que ser atendida para poder rescatarla y salvarla de ese gran riesgo que ella vivió por muchos años. También, como mencioné el doctor Aguilar, creo que... Perdón, ¿es un intento eso de suicidio terminó en el hospital? Muchos, casi todos. Esa fue la primera vez que me hospitalizaron. Muchas veces, porque es un ciclo. Entonces, mis meses de crisis, por llamarlo así, trastorno bipolar tiene el episodio de tristeza y el episodio de hipomanía, porque la mía es, bueno, no vamos a meter ese rollo. Entonces, mis meses eran como de crisis, eran octubre, noviembre, diciembre, y como abril, mayo, junio. Entonces siempre pasaba el mayor tiempo en diciembre, navidades, fin de año, siempre lo pasaba en el hospital. Llevé creo que más de 5 años seguidos que nunca lo pasé fuera. Igual en la escuela se me complicaba muchísimo porque ya para finalizar el año, que es de como mayo, junio, también me daba el otro episodio, la otra crisis, y me costaba muchas veces, no lograba terminar el año escolar. Entonces, era realmente una situación bien difícil. ¿En qué momento dijo usted, basta ya, necesito ayuda? Ok, primero que todo, creo que quiero exponer y contar que yo llegué hasta las terapias electroconvulsivas. Creo que el doctor puede explicar un poquito de eso, qué es lo
o sea, lo último, porque ya no saben qué hacer con vos. Pero creo que la verdad es que cuando uno toma la decisión de yo quiero seguir adelante, no quiero esto para mi vida. Y no es que la depresión, la ansiedad se quita. No, uno aprende a manejar y aprende a vivir con todos estos síntomas, estas dificultades. Pero creo que, o sea, ni las terapias electroconvulsivas me sirvieron cuando yo tomé la decisión de yo quiero seguir adelante, yo quiero ser feliz y quiero ayudar. Y que mi historia, incluso tengo un libro publicado, se llama Coloreando Mariposas, que también habla sobre eso. Porque si todo mi sufrimiento, mi dolor, todo lo que tuve que vivir, a una persona le sirve como si ella pudo, porque yo no. ¿A qué edad dijo usted basta? Como a los 20, creo. Como a los 20 más o menos. Años, sí. Como a los 20, yo dije como no, ya. ¿Hubo un hecho puntual que La verdad creo que simplemente no quería mi vida así. Incluso nunca imaginé que iba a llegar a tan lejos, que iba a llegar a estar viva a los 27 años, a mis 12 años, jamás lo pensé. Nunca. Yo pensé que a los 20 nunca iba a pasar. ¿Usted pensaba que no iba a pasar Claro. de los 20 años viva? Exacto. Yo dije, pues, no, es imposible. Pero como le digo, no sé, bueno, claro, Dios, la Virgen, esa motivación de seguir adelante y que me costó. ¿Y el peor recuerdo que tiene de esto? ¿Cuál es? Varios, pero creo que uno de los que me duele muchísimo es recordar que estaba en el cuarto, en la habitación del hospital, y estar medio somnoliente y levantarme y ver que un amigo de mi papá, el 31 de diciembre, le fue a dejar comida a ellos. Entonces, recuerdo que fue tan doloroso para mí en ese momento y todavía me acuerdo de eso tan clarito y me marcó tanto porque sumamente difícil y sumamente triste y doloroso, porque uno dice, estoy haciendo sufrir a las personas que más amo. Entonces también es muy complicado. Pero como le digo, la verdad es que estaba en uno salir adelante, tomar las decisiones, y claro, hay miles de dificultades que uno va a tener. Muchas veces en la mañana es como, no quiero, me voy a quedar aquí, ya no tengo ganas, no quiero. Y la otra vocita es como, Camila, vamos, vos puedes. Entonces, siempre he sido de una lucha constante. Logré graduarme de la escuela, no perdí ni un año. Las personas le decían a mis papás como, no la metas a la universidad o sácala de la escuela y todo. Gracias a Dios hoy ya voy a mi práctica profesional. Y la verdad que mi vida universitaria sí, me tuve que retirar varios trimestres, pero realmente las ganas de seguir adelante, de lograr mis sueños, fueron tan fuertes que lo logré. Gracias a Dios y a todas las personas especiales que pues definitivamente Dios puso en mi camino, tanto dentro de la universidad como fuera. Usted es una joven de 27 años. Es muy probable que en este momento hayan muchos jóvenes viendo este programa, viéndola a usted, escuchándola, que tienen una situación muy parecida a la que usted vivió, desde adolescente hasta los 20 años. ¿Qué les diría? Primero que todo, les quiero decir que no les dé pena, porque siento que eso es algo que, como decir, yo fui al psiquiatra, yo fui al psicólogo. No les dé pena. Pedir ayuda es de personas fuertes. Eso siempre. Y aceptar lo que uno tiene también es sumamente importante para poder avanzar, para poder mejorar, porque si uno lo niega, creo que nunca va a lograr. Y decirles que sí se puede. Que sí se puede, si les pudieran mostrar mis bracitos o todo, pero decirles que sí se puede. O sea, como les mencionaba a usted, yo nunca pensé que iba a lograr, 1, estar viva, 2, todo lo que he logrado hasta el momento. Y realmente solo es como de verdad querer seguir adelante. ¿En medio de esta circunstancia usted perdió algún familiar? Sí, hace 2 años perdí a mi papá y la verdad no sé cómo hice, pero no me retiré.
él murió en abril, el trimestre empezaba en mayo y todo el mundo estaba como, bueno, ¿lo vas a retirar? Y yo como, no, él no querría que yo retirara mi trimestre. Y no sé cómo, la verdad, lo logré. Y ahorita ya voy a práctica. Y creo que, no sé de dónde sacaba las fuerzas, creo que como decía el doctor Aguilar, tanto un hijo y que ahora viéndolo como hija, uno nunca va a estar, nunca se va a quitar el dolor de haber perdido a tu papá o a tu mamá. Se aprende a vivir con el dolor, sí. Y van a haber días buenos, van a haber días malos, van a haber días más o menos. Pero todo está en querer, en querer. Y así como mencionaron usted, mi ansiedad es definitivamente una lucha constante, pero ahí está la otra parte de Cami, vos podés, vamos por tus sueños. Entonces también. ¿Y su relación con su madre? Muy, creo que el doctor diría que es demasiado buena. O ya, muy buena. Mi mamá también tiene trastorno bipolar, es algo que es hereditario. Pero sufrió mucho conmigo, sí. Claro. Sí. Y creo que una de las cosas que creo que agradezco es que ella me entendía. Y la verdad es que mi papá, aunque no entendía, siempre trataba de estar. Él se alejaba un poco porque no sabía cómo ayudarme, pero él nunca renegó de las hospitalizaciones, nunca renegó de todos los medicamentos. Él siempre estuvo ahí. Entonces, con él muy buena, con mi mamá excelente, creo que demasiado buena. Creo que esa mujer es un pedacito de cielo. ¿Qué quisiera decirle a su madre? Mami, te quiero decir que te amo con mi vida. La verdad es que nada hubiera sido posible sin vos. Gracias porque junto con papi, con el doctor Aguilar y con mi queridísimo Américo, que también está en el cielo, ustedes creyeron en mí cuando yo nunca lo hice. Te quiero agradecer porque soy esta Camila gracias a vos y gracias a ellos y a todos los angelitos más. Gracias. Muy bien, excelente. Gracias, Camila. Vamos a un corte comercial. Doctor, regresamos con usted. Listo. Ya volvemos. Listo. Muy bien. Camila María Cano Villars, paciente por depresión y ansiedad, ¿verdad? Vamos saliendo. Ya, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Y gracias a su familia, su madre que está viendo el programa esta noche. El doctor. El doctor, por supuesto, el doctor Américo Reyes, que en paz descanse, el doctor Mario Aguilar. Muy bien, ¿algunas preguntas? ¿Le parece, doctor? Empecemos. Doctor Aguilar, ¿por qué nos es tan difícil salir de crisis emocionales? ¿Cómo debemos enfrentarlas para no dejarnos llevar a malos pensamientos? Es una pregunta sumamente importante para ir tratando de entender esto. Normalmente el manejo de las emociones es algo que no es fácil, es un proceso difícil. Por supuesto, vamos en un equilibrio entre razonamiento y emotividad. Y en ese sentido, por supuesto, cuando priva la emoción, nosotros no damos buenas respuestas a nivel social. Entonces, imagínense cuando se va de control en la parte afectada por una situación química o neuroquímica, entonces complica mucho más esto, porque estamos hablando del manejo de las dificultades, de las frustraciones, del dolor. Entonces, todas estas situaciones generan muchas emociones, se nos van de la mano. O sea, sin padecer de la depresión se nos pueden ir de la mano, y si estamos con depresión se agravan. Por lo tanto, el manejo de las mismas es sumamente complicado, o sea, no es fácil. De hecho, hoy por hoy nos preguntamos por qué tanto joven se está hiriendo, se está cortando, y estamos hablando de jóvenes que casi no tienen contacto social, que no manejan bien la frustración, que se les dificulta mucho manejar las pérdidas, y que todo esto que se está dando a nivel consumista mundial los está afectando gravemente junto con el Internet. ¿A usted las redes sociales le afectaban aún más? Muchísimo. Yo escribía Google. Ok, también Twitter. Bueno, todo muchísimo. En Google, cómo suicidarte de manera más fácil. Creo que Espérame. Es que esto yo no. Este tema yo nunca lo he abordado, doctor, y nunca he tenido. Yo le agradezco mucho que usted está esta noche aquí y esa valentía que ha tenido de hablarnos de esto. ¿Usted buscaba en Google y escribía ahí en el espacio cómo? Formas de suicidarse
más efectivas, más rápidas. Doctor. Y por eso usted decía que siempre terminaba en el hospital. Sí, pero también, o sea, bad things y bueno, cosas malas y cosas buenas. Descubrí un proyecto que se llama The Butterfly Project. Con The Butterfly Project yo logré dejar de lastimarme. Entonces hay cosas muy buenas. Claro, claro. Pero ese tema de las redes sociales también, si no se sabe gestionar, administrar, puede ser exacerbar más este tema de la depresión y esos intentos suicidas, doctor. Totalmente. El problema es que muchos jóvenes se retraen al manejo del contacto solo a nivel de pantallas. Eso hace que el humano se vuelva menos operativo de forma social. Entonces pierde menos facultades para interactuar con los demás y va perdiendo capacidad de manejar una mala cara, una respuesta negativa, porque está todo su mundo lo está viviendo en una pantalla. Entonces, eso hace que la experiencia negativa le duela mucho y lo abata increíblemente y vienen todas estas consecuencias que estamos viendo ahora, emocionalmente fuera de control. Y sabe que he visto mucho también, o al menos lo he escuchado, que el deseo de querer como, el deseo de querer ser aceptado por todo el mundo. Es correcto. Eso es algo... Es como una presión, ¿verdad? No, y no solo, imaginémoslo en el aspecto del joven en su colegio, en su vida universitaria. Estamos hablando que hoy la vida es un reality, entonces los jóvenes están siendo aceptados con like, con comentarios positivos o negativos a través de una imagen que se les presenta en una pantalla y dependen de eso y eso los afecta, los abate, los pone mal, les puede hacer sentir bien dependiendo de la respuesta que tengan, pero los vuelve vulnerables en grado sumo. Soy una persona que tiene 74 años y hace 6 meses tuve un problema de artritis en una rodilla que me ha llevado a permanecer en cama. Era una persona activa, maestra jubilada. Tengo temor a volverme depresiva porque me pongo triste por mi estado de salud. ¿Qué consejo me puede dar para mantener mi estado anímico o debo comenzar a tomar algún medicamento? Atentamente, la profe de la 18 calle. Sí, profe, mire, esta es una pregunta importante porque estamos viajando al otro extremo de la vida, estamos viajando a las personas mayores que por su jubilación, por disminuir su actividad, se pueden volver propensas. Agregado esto a una afección como la artritis, que es dolorosa, que es molesta, que limita. Entonces, aquí el riesgo, profesora, es que usted se quede inactiva. Como sea con su artritis, usted tiene que proponer estar activa, tratar de tener contacto con personas, de alguna forma movilizarse, ir a sus tratamientos, no encerrarse. Lo peor que usted puede hacer es encerrarse y dejar de ser una persona productiva, que ya no va a clases, ya no es maestra de clases, pero usted tiene que estar activa siempre. Eso del medicamento vendrá si usted, a pesar de estar activa, sigue hundiéndose en el ánimo depresivo y no resulta alguna mejoría de sus actividades, hay que indicarle un fármaco para ayudarle. Pero yo le apostaría primero a que usted no se exponga a la soledad y a la inactividad, porque eso la va a afectar, profesora. Hola, buenas noches, felicidades por su programa. ¿Cómo sobrellevar la depresión cuando hay un problema serio de salud, dolor, problemas económicos, deficiencia en salud? En teoría dice es fácil, pero en la práctica no es tan fácil. Es correcto, es muy difícil. Es cuando yo mencioné la semana pasada que uno puede darle una receta a alguien que tome un medicamento, pero están por quitarle la casa que está alquilando y no tiene dónde ir. Por ejemplo, la pastilla no le va a quitar esa preocupación, por supuesto, y esto es una situación que es multifactorial. O sea, para poder sobrellevar esto no es posible que solo sea con el medicamento. Es importante acudir cuando es necesario tomarlo, pero aquí requiere que usted se acerque con personas que le apoyen, su grupo, llamamos nosotros grupo de soporte, familia que le rodean, le puedan prestar un auxilio, les pueden ayudar a salir y tener una solución tanto de los problemas físicos, médicos, los problemas económicos y sociales, que son los más complicados. Personalmente yo le digo, lo que yo miro más difícil de hacerle frente en este momento es a las situaciones sociales, económicas, porque están bien complicadas y hacen que las personas tengan un muy poco margen de poder tener respuesta. Tengo 10 años de tomar Neurocenexón. Neurocenexón, 75 miligramos. ¿Qué hacer para dejarlo? No puedo vivir sin ella. Gracias. ¿Qué es ese medicamento? Ese medicamento es un antidepresivo. Es el nombre farmacológico es venlafaxina. Es un medicamento que se define como un antidepresivo dual. Actúa sobre 2 neurotransmisores de forma inmediata. Sí, cuesta retiro en algunas personas. Entonces lo que tiene que hacerse es un retiro programado. O sea, tiene que dar un espacio espaciando días,
disminuyendo dosis, que tiene que ser bajo la asistencia de un médico que le va a ayudar, incluso de ser necesario agregarle otro fármaco que no es similar, es de otro tipo para disminuir sus síntomas y poder salir de esto. En experiencia personal, a veces toma más de semanas y meses de poder retirar un fármaco con éxito para que la persona lo pueda sobrellevar. ¿La ansiedad está relacionada con la depresión? ¿Cuál es la medicina más efectiva para controlar la ansiedad? Bien, sí, está relacionada. La ansiedad se activa, entre otros factores, con dos sustancias vitales, que son una hormona que se llama cortisol, que se produce en la glándula suprarrenal, que actúa a nivel cerebral, y la liberación de adrenalina. Ambas sustancias son normalmente activadas para responder ante situaciones de estrés, pero cuando se sobresatura el cerebro de estas dos sustancias, cuando hay mucha tensión, provoca más daño que beneficio. Entonces es aquí cuando viene el problema de este evento de ansiedad que se vuelve un trastorno. Hay medicamentos para ello, hay apoyo psicoterapéutico para ello y tiene que acudir con alguien que le ayude al manejo de la ansiedad. Buenas noches, sufro depresión, tomo medicamentos amitriptilina y Dormilán. Dormilán. Me duele el alma. Sí, esta expresión ya la he escuchado. Pareciera ser como muy poética, pero es muy real. Es como ubicar la mente, uno trata de entender, porque uno ubica el corazón y sabe que me duele el corazón, pero la mente no está aquí solamente en nuestro cerebro, la mente es un constructo mental que tal vez lo que maneja la información ahora la población joven de lo que es informática, la mente es como una realidad virtual, pero duele, o sea, puede doler y duele mucho más que un cuerpo, que la parte del cuerpo. Entonces, en ese sentido, buscar ayuda es vital porque son dolores que trascienden al dolor físico y son sumamente, afectan mucho a la persona. Entonces, esta persona tiene que ir con alguien que le ayude definitivamente. Esta pregunta no es una pregunta, es decir, este mensaje no es pregunta, es un mensaje. Léalo usted, por favor. Ok. Aquí está. Felicito a Camila Cano por su valentía y fuerza de voluntad para lograr sacar su vida adelante con sus problemas de ansiedad y depresión. Gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Que Dios la siga fortaleciendo. Atentamente, WM. Muchísimas gracias. Como les mencioné anteriormente, sí, yo he tenido que vivir todo esto y lo cuento, soy muy abierta, porque si una persona, lo he dicho varias veces, pero si una persona realmente toma mi testimonio, mi vida, y dice, bueno, yo puedo, si ella pudo, ¿por qué yo no? Todo el dolor, todo mi sufrimiento, realmente ha valido la pena. Muy bien. ¿Tenemos más preguntas para el doctor? Sí. Bueno, esta ya la contestó, ¿verdad? Sí. Buenas noches, a veces me despierto de madrugada y no me puedo volver a dormir. Siempre ando cansado, tengo 47 años, soy hombre, varón. Sí, el problema del sueño. El problema del sueño por lo general está vinculado con ansiedad. Es un problema, pero como él lo presenta, que es de madrugada, también podría estar vinculado con ánimo depresivo. No sé si él vive esta condición, pero el problema de despertares matutinos o en la madrugada hay que cuidarlo, tanto como el de conciliar el sueño con dificultad. Entonces se requiere probablemente oigan bien, no solamente tomar medicamentos, sino que mejorar su estilo de vida. Yo siempre he dicho lo que dicen otros colegas, que para llegar a dormir bien hay que cuidar todo el día. O sea, yo si me enfoco solo llegar en la noche y ponerme la almohada, me equivoco. Yo tengo que tener un horario de comida saludable, comer a tiempo, comer cantidades regulares, no comer en deshoras, no comer tardíamente, no hacer cenas cargadas. No es conveniente bañarse de noche, no es correcto. Cafeína después de las 4 o 5 de la tarde tampoco es correcto. El entorno donde duermo tengo que cuidarlo. O sea, si uno se da cuenta de todo esto, hay que darle todo un detalle, pero si aún así no logro dormir, habrá medicamentos que me ayudarán, de antihistamínicos y otros fármacos que me ayudarán a conciliar el sueño y sobre todo hacer actividad física me ayuda mucho a tener una mejor calidad de sueño. Buenas noches, doctor. Me están dando ataques de ansiedad por la noche y mi corazón se acelera mucho que no puedo dormir. ¿Qué puedo hacer al respecto? Sí, esto que está viviendo ella se le conoce como trastorno de pánico, que realmente es una alteración que provoca una producción anómala de adrenalina en el cerebro. Nuestro cerebro está programado para que cuando vivamos un estímulo que nos da miedo, reacciona liberando adrenalina y nuestro corazón bombea. Pero las personas que sufren trastorno de pánico se libera de forma inadecuada y empieza a ir toda esta crisis. Se requiere primero atención médica, porque muchos de estos pacientes terminan en las emergencias de hospitales, médicos de atención general, y no son comprendidos. Algunos creen que padecen de infarto de agudo del miocardio, pero lo que ellos ocupan es ir con una persona que les dé una instrucción de manejo de respiratorio y de relajación. La regulación de oxígeno y monóxido de carbono disminuye la crisis de ansiedad, la intensidad,
y algún medicamento que ayude a controlar las mismas, es necesario que acuda a consulta. Buenas noches, doctor. Me recomendaron tomar té de cúrcuma y mejoré mucho con la depresión y descanso mejor por las noches. Sí, a ver, el mundo de los hierbas y hongos y todo esto es de mucho respeto para los médicos, visto desde el punto de vista científico. Esto quiero ver bien claro. Hay investigaciones sobre sustancias, algunas de estas son positivas, a veces se ponen de moda, ahorita está muy de moda el magnesio en los pacientes que lo están tomando como un suplemento. Entonces, estas sustancias pueden ser de utilidad, pero quiero hacer una observación. Ojo a la demás población. O sea, puede usarlo para irse atendiendo, pero si esto no mejora, no se quede con esto. Usted vaya al especialista, con el psicólogo o el psiquiatra para que la atienda y pueda salir del problema. Por ahí va la cosa de la siguiente pregunta. ¿La depresión solo se trata con medicamentos? No. La depresión es una afección compleja porque es una afección que involucra aspectos físicos, fisiológicos, aspectos sociales y aspectos que tienen que ver también con la experiencia de vida. Entonces, no se quita solo con medicamentos, se requiere el apoyo de un psicoterapeuta en muchos de los casos y se requiere también el manejo del medicamento. O sea, se requiere una dualidad de atención y un apoyo psicosocial también. Eso implica tener apoyo para rehabilitarse en su vida cotidiana, cómo poder funcionar y rehabilitarse en su actividad. Buenas noches. Una pregunta, doctor. ¿Está relacionado el estrés con el adormecimiento de la espalda e insomnio y desesperación? El estrés es el evento que puede suceder en el exterior o en nuestra mente que provoca la respuesta que es la ansiedad. El estrés desencadena ansiedad y por lo tanto la ansiedad puede desencadenar páginas y páginas de síntomas. Usted se puede asustar de lo que la ansiedad puede provocarle hasta caída del pelo, puede provocarle encanecimiento en algunos casos, vitiligo en algunas personas, aceleración del corazón, o sea, provoca cualquier cantidad de síntomas y los de la espalda no están exentos. La última. Hola, gracias por el tema. Una ayuda para los que estamos del otro lado, que aún con los mismos problemas vemos la vida diferente. Me cuesta ayudar, ya que alguien tiene que hacer algo. No se puede dar el lujo de deprimirse también. En lo personal, mi relación cercana con Dios me ayuda inmensamente. Totalmente. O sea, como mencionaba antes, requiere un apoyo multifactorial, multifactorial de muchos factores. La situación de poder entender a alguien que me encantó eso que dice, estoy del otro lado. O sea, yo entiendo que está sufriendo, que está en el momento difícil y requiere que las personas le ayudemos. Y no solo a un médico, sino que ella pueda llamar a las personas, que lo dijo Camila. Es un punto importante. Tengo un maestro que lo voy a citar ahorita, que es uno de los psiquiatras más viejos del país, el doctor Raudales. Asdrúbal Raudales, él me decía, tienes que aprenderte dos cosas, Mario. Para ayudar a un paciente vos ocupás dos metas. Una de ellas es que la persona sepa reconocer que tiene un problema. Si la persona sabe que tiene un problema, que está al otro lado de la calle, llama para que le atendamos. Y el segundo, que sepa pedir ayuda, que eso es sumamente importante. Si tiene esos dos, me decía mi maestro, tiene el 50% del camino de adelanto. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, doctor Mario Aguilar. Muchas gracias, Camila, por haber estado con nosotros esta noche. Y gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.